Hola queridos amigos del Trémolo, hoy nos acompaña el genial Juanma Torres para hablarnos de qué, Juanma. Hoy vamos a hablar de Swing Blues. Swing Blues. Fua, ¿Y qué carajo es ¿Qué es eso? el Swing Blues? ¿De qué me estás hablando? No, es muy abarcativo en realidad, son dos estilos completamente distintos uno y el otro. Sabemos que el blues como es un poco la mamá de alguna forma de la mayoría de las músicas que escuchamos hoy en día, sobre todo de carácter afroestadounidense o afroamericano, pero quizás en un momento se mezcla con lo que fue el desarrollo del swing, como su época de oro, medio 30s y comienzo de los 40s, y se desarrolla más en la guitarra un poquito más adelante, a partir de los 50s, con un poco el desarrollo del jump blues y, como vos me decías antes, de Louis Jordan, y con guitarristas como Tiny Grimes, por ejemplo, todos obviamente hijos de Charlie Christian de alguna forma, como casi como papá de la guitarra eléctrica, con otros también, con Eddie Durham, algunos que no son tan conocidos, pero que también que influenciaron mucho en el crecimiento de la guitarra eléctrica como instrumento melódico, quizás si no tan rítmico, y después quizás tomado ya por guitarristas más modernos como conocemos como Duke Robillard, sobre todo Duke lo impregnó bastante la movida del swing blues, de tocar de repente blues o swing o blues con la forma jazzística, pero con los condimentos que tiene la guitarra de blues que ya venía trayéndose de antes. Yo siempre nombro a Chris Flory como otro también, que si bien es un guitarrista de jazz, también siempre hay un montón de blues en lo que toca y muchas composiciones. Y siempre no podía faltar en composiciones de los discos blues. Siempre era la típica, muchas veces puedes escuchar los discos de tanto de swing como de bop, como de hard bop o lo que fuese, y siempre había un blues. Y como, no sé, Ahora, en la línea, 90. en la línea cronológica, ¿no? De esos principios del siglo XX. Y sí, ¿Se un puede poco decir? mediados, ¿Qué aparece tirando. primero? ¿O aparecen ahí medio juntos? ¿El blues, el jazz? Y bueno, bueno, Eh, es todo un estudio, ¿no? Histórico, el cual no sé si estoy capacitado para decirlo, ¿no? Pero es como comienzos del siglo, las primeras, ¿no? W.C. Handy, el famoso St. Louis Blues, o Jelly Roll Morton. Hubo siempre como una pelea en quién inventó el blues, quién inventó el jazz, quién inventó esto. Jelly Roll Morton tenía una tarjeta que decía Jelly Roll Morton, Jazz Inventors, o sea, Casi directamente nada. así, Handy, al Qué crack. publicar, ¿no? En Psych de esos años, el St. Louis Blues, todos los cantantes, los howlers, los cantantes de los, no sé, Brunsy, Bill Brunsy, todos los que ya en los 20 ya venían cantando blues, ¿no? O sea, nosotros conocemos a Robert Johnson como figura, Ujú. que grabó en el 36, 37, 36, si no me equivoco, contra Brunsy, que ya venía grabando desde mucho antes, y un montón, hay un montón de cosas. El tema es que en un momento, obviamente, con las migraciones del sur a las ciudades, de New Orleans a Nueva York, a Chicago, todo se fue como también mezclando de alguna forma y como que se fue dando como los comienzos del Dixieland en los 20. Big Bill Brunsi, un artista No, increíble, es interesantísimo de uno de mis estudiar. favoritos, Sí, escucharlo ya de por sí y que interesantísimo. muchísimo. Yo hace poco conseguí la biografía, que ahora no me acuerdo de quién es, que es autobiografía, está escrita por él de alguna forma y es increíble, es maravilloso. Y después en un momento, bueno, con la aparición también de la gesta del jazz también en otros lugares, se empezó a mezclar. Entonces siempre Kansas City fue como un punto bastante donde converge todo lo que es la mirada blusera, porque había muchos músicos que migraban de Texas hasta Kansas, que era en los 30 Kansas era como una suerte del cabaret de Estados Unidos, lo cual después se transformó un poco quizás Las Vegas, En realidad iban porque al norte porque era la zona más industrializada, donde había y donde había laburo, y laburo también. claro. Y en los 30 justo hay una época que es donde se desarrolla, por ejemplo, la orquesta de Count Basie, que es una, yo para mí, como la de, si hablas de, si hablas de jazz, hablas de Count Basie, al igual que hablas de Duke Ellington y Armstrong y un montón. Pero cuando hablamos de swing blues, yo creo que la mirada que trajo Count Basie del tipo de forma de encarar el jazz es una de las que más se asemeja por los tipos de, por el groove que tenían para tocar, por el swing que tenían para tocar y por los solistas. Los solistas saxofonistas, no era ninguno guitarrista, uno era Lester Young, el otro era Herschel Evans, eran músicos que venían, Herschel venía de Texas, se hizo toda una mirada de, por ejemplo, en el saxofón hay una mirada que se llama Texas Tenor o saxofonista tenor de Texas, que es el que Ujú. traía como esta cosa de rabiosa. T-Bone Walker, ¿no es cierto? Que el tipo después hizo carrera en Los Ángeles, quizás la única diferencia, pero el tipo se fue de Texas, él se fue a Los Ángeles, otros se iban a Kansas. Y en Kansas, en los 30,
había el intendente, alcalde, se llama Pendergast, que es un tipo como... Bueno, T-Bone podemos decir que es como el padre de la guitarra blues. Y la guitarra y eléctrica por lo menos sí, Sí, fue él como que le claro. llevó la mirada. Después Sí. tiene un montón de cosas que vas a ver que como que eran amigos con Charlie Christian. Estamos Hay hablando toda de una blues historia. eléctrico, blues que country blues ya venían otro Exacto. tipo. Y también creo que uno de los papás de la movida swing blues es Stephen Walker, ¿no? Me lo salté antes, ¿no es cierto? Pero es importantísimo porque si vos escuchás la discografía de T-Bone, tanto para Imperial o todo, hay un montón de temas que son blues, hay un montón que son, ¿viste? Un montón de temas que son parecidos, ¿viste? Porque era como algo que esperaban. O después un poquito más picante, ¿no? Como conocemos hoy en día, no sé, el T-Bone Boogie, por ejemplo, un montón de cosas. Con qué se mezcló allá en ese momento con la formación típica jazzística, con trabajo, piano, batería, instrumentos de viento. O sea, casi todos los discos de T-Bone Walker, excepto los que son más modernos, todos tienen atrás un background de tenor, trompeta, tenor, alto, tenor, trompeta, solo trompeta. Entonces siempre como que T-Bone trajo un poco la mezcla de blues con los elementos que venían fuertísimos de sobre todo los 20 y los 30, que el instrumento de viento, el instrumento como... Sí, el instrumento de viento estaba muy en boda porque sonaba fuerte, digamos, porque Y porque se proyectaba. escuchaba. Y la Claro. guitarra siempre tuvo ese karma de que no se escuchaba. Sí. O sea, la guitarra originalmente, obviamente, nosotros sabemos que era esto, contra una orquesta de 10 monos, 15 monos, Claro. 20 monos. Y de Desaparecía. repente cuando empezaron un poco ahí a indagar, por eso es muy importante la figura, que no es tan conocida, lo nombré antes, se llama Eddie Durham. Eddie Durham fue arreglista, era trombonista, el tipo arreglador para Count Basie en una época, arreglador para Glenn Miller, para todo el mundo, pero fue violero y se lo conoce como uno de los primeros solos de guitarra eléctrica grabados en la historia. No, ¿Esto cómo se qué llama. año? Y ¿30? 32, 33, sí, un poco medio de la historia de la guitarra eléctrica. Charlie Christian la populariza en el 39, que es cuando empieza a tocar con Goodman. Y tocar con Goodman, con Benny Goodman en ese momento era como tocar con Michael Jackson. Y para tener una cronología de lo que es el blues, Acústico ya venía de mucho antes, o sea, ellos ya venían tocando. pero ponen Robert Johnson, que es de año 20 y pico, 29, 30. Y Johnson, lo que graba él, si no me equivoco, es 36. Ah, 30, es mucho después. Estaba así. Inclusive hay un show, si alguien vio, por ejemplo, el documental que tuvo Netflix, no sé si está todavía, de Robert Johnson, hubo un show muy importante en el 38 que se llamó From Spirituals to Swing, que eso lo organizó John Hammond, que es uno de los grandes productores que tuvo la música en el siglo XX. En el show ese mezcló todo, el tipo mezcló desde spirituals de iglesia, entonces con grupos de 3 o 4 cantantes, a los grupos de swing que estaban sonando en esos años, que era la orquesta de Count Basie y la orquesta de Benny Goodman fuertísimo, con algunos músicos que venían de New Orleans, como por ejemplo Sidney Bechet, y músicos de blues. Y el músico de blues que iba a estar ahí estuvo Sister Rosetta Tarpe, el músico de blues que iba a estar ahí figura era Robert Johnson. Y eso fue diciembre del 38, creo que a Robert lo matan en agosto del 38, o sea, un par de meses antes. Entonces Hammond tuvo que como que rellenar esa plaza y el tipo que llamó fue a Big Bill Brunsey. Y en el libro el tipo cuenta, dice, tuve que ir a buscarlo a Brunsey, a la granja en Arkansas, y llevarlo al Carnegie Hall, de repente. O sea, Brunsey pasó de tocar ahí en los Juke Joints a pasar a tocar en lo el más Carnegie. lujoso de... Claro, y se cuenta la historia que lo cuenta en el documental de Netflix, dice que lo que hizo Hammond fue salir al escenario con una vitrola, no sé qué sería, y poner 2 caras de lo que había grabado Johnson esos años, y dice que, tipo, anda, bueno, ok, este fue el tipo que iba a venir, no pudo, lo mataron, escuchen, y no sé si puso qué tema habrá puesto, soy Home Chicago, alguno, y dice que, no sé, hubo como una ovación en el Carnegie Hall, como una de 10 minutos la gente aplaudiendo de pie, a un gramófono, básicamente, ¿no? Una vitrola ahí con el disco de Johnson, ¿sí? Fue como medio... Y sobre todo porque aparte Hammond es uno de los primeros que empezó a grabar música en vivo. O sea, esas primeras grabaciones son los primeros registros de música en vivo. Es tremendo, se lo pueden escuchar, se llama From Spirituals to Swing, en YouTube está completo. Y es tremendo. Está, uno se llamaba Sonny Terry, que toca la armónica, solo con el pie nada más. Y te imaginas, ¿viste? El tipo está metido en el medio del Carnegie Hall explotado de gente. La orquesta de Count Basie, hay mezclas que son raras, que están buenísimas, que es, por ejemplo, Count Basie, por ejemplo, Brunsey toca con el contrabajista y el batero de Count Basie, entonces de repente ahí hay una gran mezcla de swing blues sin querer, ¿no? Bill Brunsey cantando, ahora no me acuerdo qué cantaba en ese momento,
con de repente Walter Page, el contrabajista de Basie, Joe Jones en la batería, y no me acuerdo si está Basie en el piano, ahí no tanto no me acuerdo. Entonces de repente el tipo, Hammond es muy importante, ¿viste? O sea, como entre los últimos descubrimientos de él fue Vaughan, o sea, Stevie Ray Vaughan fue una de las últimas cosas que produjo el tipo. Springsteen, Bob Dylan, para atrás, y después Claro, se descubrió comió todos. toda la música del siglo Y XX. Billie Holiday, Benny Goodman, Count Basie, Charlie Christian. A Charlie Christian lo fue a buscar él, como diciéndome, creo que Mary Lou Williams o alguien le dijo, che, hay un pibe hay un pibe que toca la guitarra que no sabe lo que es. ¿La qué? La guitarra eléctrica. ¿La qué? ¿Qué es la guitarra eléctrica? ¿Viste? No existía todavía. Y lo va a conocer a Charlie Christian y dice que estaba tocando con un grupo que dice, el grupo era medio paquete, pero lo que escuché de Charlie Christian no lo pude creer, y es el que lo puso en contacto con Benny Goodman, y le dice, che, mira, Benny, este toca la guitarra eléctrica. ¿La qué? La guitarra eléctrica. ¿La qué? ¿Viste cómo anda? Nadie entendía que era la guitarra eléctrica. Y hay toda una historia re linda de Charlie Christian, que el tipo lo... Primero Benny Goodman medio lo desprecia, le dice, nada, no, gracias, no necesito guitarristas. Y a la misma noche el tipo tocaba en un salón, y de repente Hammond le dice a Charlie Christian que se presente esa noche con el ampli, con la viola, qué sé yo, y cuando entre medio de sets, por ejemplo, hacían como 3 o 4 sets la orquesta, Era como que decía, como Diego haciendo jueguito. más o menos, entonces lo que hace Hammond es agarra el amplificadorcito, una silla, y se la planta en el escenario. Entonces cuando se abre el telón, está la orquesta tocando, y Charlie Christian sentado con la guitarra así, y entra Benny Goodman por atrás, y lo ve sentado, y dice, hijo de puta. Y dice, bueno, no me va a cagar. Entonces pide un tema, no sé, creo que Rose Room es muy conocido, es un tema muy tradicional del repertorio. Y sin saber que justo era la canción favorita de Charlie Christian o algo así. Entonces, claro, tocan la melo, bueno, dale, nene, toca. Hace todo un coro de solo, son 32 compases, hace otro, y hace otro. Y la historia dice que hizo 22 coros completos de solo, el tema duró 45 minutos, o sea, fue todo el set de un solo tema, y la gente explotada porque no podían entender que un chabón estaba tocando la guitarra eléctrica. Y en los salones, por ejemplo, les pasaba a la gente, que eso está buenísimo de la guitarra, que era lo que quería lograr el tipo, o sea, la gente que estaba muy lejos, eran salones que eran gigantes, entonces ponerle a 100 metros había una persona, tanto no, pero 40 metros con una puerta de por medio, y escuchaban sonar y decía, che, ¿cómo toca este saxofonista? Y me dice, no, es una guitarra, ¿qué? ¿Viste? Era como, fue los principios de la proyección de la guitarra eléctrica en un salón como, no sé, el Savoy Ballroom, que no sé cuánta gente entraba ahí adentro bailando, 4.000 personas, ¿viste? Eran como la época de mis abuelos, ponerle ir a los bailes en San Lorenzo, ponele, ¿viste? Que de repente tocaba lo que está de Arienzo, tocaban todo, y de repente vos tenías que caer con la guitarra eléctrica y con la guitarra pelada y no se escuchaba, ¿viste? Como de repente se tenía que acercar el micrófono, buscar alemán, ¿no? Pero esas son como pequeñas historias, pero bueno, un poco se remonta sin querer a los comienzos de que si vos escuchás a Charlie Christian, hay un montón de temas que son blueses, y lo que empieza a tocar el tipo es blues con la mirada de esa época, que era todo el bagaje de Louis Armstrong anteriormente, no por qué no de Django Reinhardt en Europa, porque Django también, el tipo era un guitarrista solista acústico en los 30, o sea, todavía no existía la guitarra eléctrica. Después hay grabaciones de Django con la guitarra eléctrica, son increíbles, pero como que Charlie Christian mamó todo eso de a poco y chorearle a los saxofonistas. O sea, el instrumento rey fue la trompeta mucho en los 20 y en los 30 vino Coleman Hawkins y dijo, hola, toco esto. Y de repente se cambió el foco al saxofón tenor mucho tiempo. En el rock and roll también, los comienzos del rock and roll, hasta que vino Chuck y dijo, hola, toco esto. Nos vemos. Bueno, y yendo a la guitarra, o sea, es blues. Primero cuarto, quinto, blues de 8 compases con sus... De 12, o sea... primero, cuarto, quinto de 12. Exacto, 8 compases. O sea, es la misma forma que conocemos, pero si querés la vemos acá, donde hay un pequeño, quizás hay varios cambios que depende de lo largo de la historia también se fueron cambiando, pero sobre todo muchas veces el hecho del quinto y del cuarto, sobre todo en el quinto, y esta cosa que tenemos más del blues tradicional muchas veces, que se reemplazó por uno de los cambios que después fue como medio icónico, que es el cambio del segundo quinto, ¿no es cierto? Esa es una de las quizás particularidades que tuvo el estilo, o sea, el estilo tiene, por ejemplo, un compás de primer grado, un compás de cuarto grado, dos compases de primer grado pueden ser, se puede también agregar cosas en el medio. Ahora tenemos el cuarto grado, muchas veces pasamos por el disminuido de paso que tanto vemos se ven en
baladas, ¿no? Ahora la vemos completa en tempo, ¿no? Primer grado. Y vamos a ir a un acorde que es medio como el acorde mágico, de alguna forma, muchas veces en la forma, que es el sexto grado dominante, o que muchas veces se lo conoce como quinto grado del segundo grado. O sea que en este caso, para la tonalidad de si bemol, que es la que estamos, sería el acorde de sol 7, que nos va a resolver en el segundo grado, quinto grado. Y en materia de turnarounds, lo que nosotros conocemos como en materia jazzística o hablando de este vocabulario, hay un montón. Depende del que quieras, pero uno de los que más se usan en general es el de primero, quinto de segundo, o sol 7, o sexto dominante, segundo y quinto. Y toda esa forma te queda algo así. 3, 4. Sigue teniendo la sensación de los 12 compases. Están, el fraseo para las melodías va a seguir siendo la misma pregunta y respuesta, es lo mismo, se agregan cosas. Y esta es una sola forma de tocarlo. Lo bueno es que hay un montón. O sea, con acordes, con más acordes, con menos acordes. ¿Siempre tiene cambio rápido al principio? La mayoría de las veces sí, depende muchas veces de la melodía. La mayoría de las veces, muchas veces en jams, por ejemplo, si vos tocas un blues en esta onda, casi siempre es con cambio rápido. La mayoría de las veces como para generar esa... no pasar un segundito al cuarto, bajar, viste que pasa mucho en las melodías, viste, I left my baby standing in the back of crying, como que generas otra melodía dentro de la misma armonía. A veces el cambio largo, a veces son para cuando son melodías que se quedan como que repitiéndote, viste algo, viste, como que te lo repiten, y bajan el cuarto recién, ¿no? Como que a veces como para repetir ahí un statement, viste, el tiki, 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 y basás. Depende de la versión. Pero en general con cambio rápido, sí. Y después los cambios de esta suerte de sexto dominante, el segundo, hay un montón. Otro que se usa un montonazo es cuando vos venís, por ejemplo, cuarto, disminuido, primero, y ahora tercero, que sería re menor, en el caso de si bemol, tercero bemol menor. ¿Menor o mayor? Segundo, hay un montón. O sea, vos tenés, el común es tercero, bemol 3 menor, segundo. Ese es uno. Quinto, y el tono bajo. Otro es tercero, este se usa un montón también. Bemol 3 disminuido, que sería re es el tercero, re bemol es el bemol 3 disminuido, que sería este acorde o esto. Entonces re menor, re bemol dim, segundo. Es divino. Quinto, primero. Y para los turnarounds se usa un montón, ¿viste? Después puede ser, en lugar de ser tercero, puede ser primero con el invertido, o sea, primero con el bajo en la tercera, que sería como si bemol, con bajo en re bemol dim, y do menor, esto es re T-Bone Walker. Lo vas a escuchar que lo hace un montón. Esa es otra forma de llegar también a ese segundo. T-Bone Walker tenía algo que también a veces el segundo se le decía doble quinto muchas
muchas veces. A veces los blueses, como por ejemplo pasa mucho en el rock and roll, tocamos 2 veces el quinto grado, por ejemplo en si bemol justo, ¿no? Johnny B. Good, ¿no es cierto? Primero, quinto, se queda en el quinto, ¿viste? Es una suerte. En vez de hacer quinto cuarto, hace quinto. Quinto, primero. Eso también un montón. Y T-Bone Walker lo tomó, no por nada, T-Bone fue papá de casi todos, sobre todo Chuck. O sea, el patito o el duck, sí, el patito o la gallinita, como quieran decirle, venía de T-Bone, que T-Bone la había tomado prestada también de los saxofonistas o los trompetistas porque eran efectos, ¿viste? Entonces de repente lo que tomó Chuck simplemente es otro ritmo, ¿no? Esa cosa excitante del rock and roll, pero después es ese doble quinto que cavando más profundo también puede ser segundo, quinto, porque viene de la mano. Si vos haces do menor y haces fa 7, si vos ves en la guitarra que se ve como re claro, ¿viste? O sea, vos tenés un do menor acá y un fa 7, 9. Si yo agarro este fa 7, 9 de acá y le pongo el bajo en do, esto es un do menor 6 o fa 7 con bajo en do, o sea, van de la mano. O sea, hay vertientes, por ejemplo, no sé, Barry Harris, que es un pianista más moderno, que como uno de los grandes, murió hace muy poquito, como educadores de bebop que existieron, como el tipo que bajó el bop a un vocabulario y a un método, y él hablaba no tanto de la importancia del segundo, sino más del quinto, y hay un montón de miradas, que es como, no sé, Joe Pass también decía que él no miraba el segundo, miraba el quinto, depende después quién te guste, a quién quieras estudiar, básicamente, ¿no es cierto? Pero es como bastante amplio, y es como que la misma forma ahora, si bien en el blues tradicional es la misma, pero se toca distinta del estilo muchas veces, ¿no? Que una cosa es tocar un blues en mi y después tocarlo en la y usar otros acordes o lo que respecta al estilo. En la forma en realidad es swing blues, es una forma de decirlo. Esto para el jazz es un blues. O sea, vos vas a una jam de jazz y decís, tocamos un blues, dale. Y son estos cambios en general. No es el quinto cuarto, sino que siempre es esto, los que tienen como cositas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La misma forma se puede tocar de muchas formas distintas, ¿viste? Está bueno eso, porque lo podés improvisar de un millón de formas distintas, ¿viste? Porque una cosa es tocar esto, otra cosa es tocar, sobre todo en esos momentos donde pasan cositas que se desarrollaron mucho más adelante todavía. El momento segundo, quinto fuerte, medio como que vino de la mano de los boppers en general, de Parker, de Gillespie, de Charlie Christian también. Charlie, la única diferencia es que se murió muy jovencito. Es como que se le dio una vuelta de rosca más, ¿no? Pero básicamente, para lo menos, para mí, lo que es swing blues respecta, es la mirada jazzística, pero utilizando los elementos que ya conocemos del blues, ¿no? O sea, las pentatónicas, mirar los fraseos que ya conocemos del blues, que quizás los usaríamos en otra rítmica. O sea, para solear, por ejemplo, sí. ¿Qué usarías en cada momento? Hay una mirada que me gusta, que es la primera mirada que es la misma que yo empecé a ver de alguna forma cuando empecé a estudiar esto, que es decir, ok, ¿cuál es mi elemento principal para improvisar en general esto? La pentatónica o la escala de blues, lo que llamemos, ¿no? Que sabemos que tenemos la penta menor, la penta mayor y la escala de blues, como que medio que si hacemos las juntamos a las tres, te queda como una especie de escala medio híbrida, que son como 9 notas, básicamente, que es casi como la escala cromática de alguna forma, pero sí quizás está bueno ver en qué momentos puedes usar más una o la otra, o en realidad es combinarlas siempre, ¿viste? O sea, la sonoridad un poco del swing blues o del blues de esta forma tocado es la combinación de las tres escalas, de la pentatónica menor con la mayor siempre un poquito. Por ejemplo, si nosotros estamos tocando un poquito más acá, ¿no es cierto? Y si solo toco escala de blues, suena de una forma. Si solamente toco penta mayor, suena de otra forma. Pero si las empiezo a combinar, suena de otra forma. Lo que fue, se lo voy a tocar no tan chafleado, sino más swingerito. 1, 2, 3.
que pasa ahí? No me moví casi nunca del primer dibujo. ¿Qué, Básicamente, no me moví nunca de acá. O sea, sigue siendo como mi dibujo favorito, muchas veces el primer dibujo de la escala pentatónica, si bien obviamente uno explora los demás, ¿no es cierto? Pero es buscar, a veces, o lo que está en el medio, o de esas notas de penta menor, penta mayor, escala de blues, ver cómo ofician esas notas para cada uno de estos acordes que estoy tocando, ¿no? O sea, básicamente la tónica, ¿cómo sirve para la tónica? Y bueno, la tónica. Pero para el cuarto grado, ¿qué es? Y bueno, es la quinta de cuarto grado, ok, bien. Y esa misma tónica, ¿qué es para el segundo? Y bueno, la séptima. Empezás a hacer como un planteo más medio estructural de qué es lo que pasa, ¿no? Después, obviamente, como cualquier estilo, hay un vocabulario. Hay una forma, hay licks, porque Hay frases, a veces ¿no? sí, la palabra a veces, muchas veces es un espanto para el jazz. La palabra lick, la palabra shade, se usa todo el tiempo. O sea, Bert Parker tenía sus licks, Lester Young tenía sus licks, y lo vas a escuchar en toda la discografía de los tipos, que siempre, muchas veces, iban a eso, ¿viste? Después está la del shade, ¿no? Toco lo que se me ocurre. Sí, obviamente hay una gran cuota, obviamente, de improvisación y espontaneidad, pero el lick estaba siempre, la frase. Pero o sea, para esta estructura que estabas mostrando recién, básicamente es penta menor, penta mayor para con arrancar, la Blue Note. Para arrancar, sí, obvio. Y nada más. Y algún arpegio. Arpegio, obviamente, que quizá podría ser el siguiente paso, para llegar también al cromatismo, ¿no es cierto? Lo que está en el medio de esas notas que no estamos tocando, esas que nos faltan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la quinta justa, la sexta, en el medio está la bemol 6. Si la toco, ya empezás a generar nuevos también movimientos, y son notas de paso, son notas que, si bien la nota es retensa, como está de paso, es simplemente la llegada de punto A a punto B nada más, claro. Entonces funciona. Y la combinación de, muchas veces, por ejemplo, la típica cuando uno empieza a tocar, solamente toca penta menor, es el uso y abuso a veces de lo que sería la séptima menor, en este caso sería esta. Si nosotros tocamos, por ejemplo, está buenísimo, suena re lucero, pero de repente empezar a usar uno de los intervalos que para mí son más importantes y más me gustan, que es el intervalo de la sexta mayor, que es esta, que es el sol natural. Cuando vos empezás a usar más esta, la séptima menor es como que tensa y siempre te va a llevar a la sonoridad, porque nosotros sabemos que en la escala de blues nos enseñan que la Blue Note es esta, pero Blue Note son muchas. La tercera menor es una Blue Note, la séptima menor es otra Blue Note, hay muchas notas, hasta la cuarta justa es una Blue Note. Es re Blue Note. Nos enseñan que la bemol 5 nada más, pero son varias. La sexta mayor es la que suaviza, es la que un poco te ablanda la milanesa y te hace tocar de otra forma, te hace sonar. Entonces, si vos la combinás y haces una frase que sea, ponerle quinta, séptima, tónica, tercera menor, te suena de una forma, pero ya cuando agregas la sexta, esa combineta de las dos cosas ya empieza a tener otro sabor, que es el sabor T-Bone Walker, pero cuando la empiezas a swinguear, hay un montón de riffs que es sexta y tónica, hay un montón, o sexta, tónica, tercera menor. Y lo que es más importante, como creo que yo en cualquier otra música, o en cualquier música, es el ritmo. Lo que cambia un montón es la forma en que uno acentúa, en la que uno toca, en la que uno toca la corchea, en lo de qué viene todo, es básicamente ahí sí, es de la escucha. O sea, yo creo que una de, por lo menos para mí, herramientas antes de cualquier escala, arpegio, o lo que fuese, para mí te cuesta un montón, poco menos, tardas 5 días para sacar un solo, lo que sea, es la transcripción. Es escuchar el que te guste y tratar, aunque sea, sacar un fragmento de música que sea... Esa cosa que a veces se vuelve tediosa. Obvio. Sacar nota por nota llega un momento y se basta. Es un montón, pero es la mejor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que básicamente es la repetición que tenemos nosotros cuando somos chiquitos. Nosotros
cuando somos chiquitos, y lo notarás con tus hijos, obviamente, nosotros nos comunicamos por imitación. O sea, tú cuando empiezan a hablar tus hijos, van a empezar a hablar escuchándote a vos, van a decir las puteadas que decimos nosotros, papá, mamá, un montón de cosas. Después van a dar frases y van a decir un montón de cosas. Y recién va a llegar un momento que esté en segundo, tercer, cuarto grado, que alguien le va a decir, bueno, esto es el indicativo. Sí, es vocabulario, esto lenguaje. es el pretérito pluscuamperfecto. Vale. Eso es lo mismo nosotros para las escalas. Es lo mismo, es como onda, vos podés saberte todo el pluscuamperfecto, qué sé yo, pero no sabés ganar una frase. En cambio, es mejor al revés. Yo siempre, o sea, yo, por ejemplo, no sé, doy clases, yo no soy muy de pasar cosas escritas todo el tiempo. Si las paso en algunos momentos clave. Pero siempre soy rompehuevo de, o me filmo, y mirá, es así, o toma, sacame este solo para la semana que viene, o sacame esta frase para la semana que viene, pero sacá, porque es la mejor forma, porque es donde empezás a encontrar las pequeñas cositas rítmicas, ¿viste? Y aparte porque entrenas la oreja, que es básicamente como somos nuestros mejores amigos, ¿viste? Y porque en estos estilos... Para algunos, para otros. Claro, en esos estilos, un solo te puede servir para siempre. O sea, la forma de blues porta, que el que quiere pegar un paso para estudiar jazz, la forma de blues te da todo. O sea, tenés dominantes secundarios, no vamos a indagar en tanto, pero segundo relativo, dominantes secundarios, sustitutos tritonales, nota de paso en un solo, esto, lo otro, arpegio, todo. Tenés todo para que después... ¿Cómo es el nombre de esta forma? ¿Dijiste? Y se llama de muchas formas. Se le conoce como, para el jazz, perdón, es blues. O sea, es la forma de blues, pero muchas veces es jazz blues, swing blues, que sería como el título de ahora, bop blues, bebop blues, porque muchas veces estos cambios se desarrollaron mucho más adelante. Hay un montón, pero en general son esos, ¿viste? Jazz blues, swing blues, bebop blues, como la forma de blues con unos chimichurris ahí, ¿viste? Que sí, el bebop tiene una cosa más arriba, más... Bueno, fuera de lo rítmico y lo excitante de lo rítmico, también en el vocabulario, ¿viste? Cuando empiezas a escuchar todas esas frases y un montón de vocabulario que viene en medio de la mano de Parker y Gillespie, porque bueno, es el vocabulario que empezó de alguna forma Charlie Christian a también desarrollar, pero que se murió antes y no llegó a desarrollarlo. Entonces, uno cuando escucha por ejemplo, a Charlie Christian, escucha el vocabulario de jazz de esa época, un poco más modernizado, pero todavía no desarrollado como se desarrolló en los 40, cuando ella no estaba, y cuando agarraron la posta a Parker y todo, ¿viste? Muchas veces lo que nos llama la atención, a veces, de todas estas frases, o que tocó ahí, no sé, un gran exponente del blues que tocaba Bob tremendo, era Charlie Batty. Y del Charlie tocaba Parker tremendo, o sea, estudiaba Parker, estudiaba el famoso Omnibook que tiene todos los solos de Parker. Murió hace relativamente poco, el 2020 ¿no? se murió, sí. Y si uno escucha a un estilo hermano, obviamente, todo esto es el jump blues, ¿no? Lo que nosotros conocemos como West Coast blues a veces, jump blues, viene muy hermanado de esto. Y hay mucha gente, ponele, que capaz que en clase viene a querer estudiar esto, pero que capaz que no conoce a Charlie Christian o inclusive muy poco a T-Bone Walker, y que se empiezan a dar cuenta que mucho de ese vocabulario que trajo el jump lo que pasa blues, es que al blues es muy raro que entres por T-Bone Walker. Vas a entrar por los Stones, por Muddy Waters. Claramente, y en un estilo tan clave como esto, como el jump blues, que es muy al grano, vos vas a entrar por los referentes, que son los de ahora, que son Junior Watson, que son Kid Ramos, que Hollywood Fats. Fats. Junior Watson toca una cosa... Toca Junior Watson, es como ya llegó un momento que es como un estilo personal. Más deforme todavía, me parece. O sea... Y es como, él es una mezcla un montón, pero al ser californiano, él, uno de los grandes guitarristas también jazzísticos, pero que tocaban cosas que... Kid Ramos sí está más pegado al swing blues tradicional, me parece. Y Kid sí, Kid a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Pero bueno, de repente, primo hermano de todo esto es el jump blues, o sea, ese vocabulario. Y si uno escucha, por ejemplo... a Charlie Batty tocando jump blues, un montón de vocabulario que van a encontrar ahí es el vocabulario de Parker, ese vocabulario de bebop, un montón, cuando es ¿qué tocó ahí? ¿Viste? Se te fue de la penta, chabón, ¿viste? Hay como una frase recurrente muchas veces de alumnos que es quiero salir de la penta. ¿Viste? Eso, como esa es como quiero salir de la penta. Y yo, ¿estás seguro que querés salir de ahí? ¿No estás seguro? Primero aprender la penta. No, es que a ver, después primero es como cómo uno encara la penta, ¿no? De las 1.000 millones de formas y cosas. Y de repente capaz que con estas cositas de combinarlas juntas, de repente ya es una nueva escala, sin querer, ya dejó de ser penta, ya son 7, 8, 9 a veces, ¿viste? Como si uno escucha, por ejemplo, como te digo, Batty, Charlie Batty, Little Charlie, cuando uno escucha
los solos del tipo tocando jump blues, hay un montón de vocabulario que no solamente Charlie Christian, no solamente es una suerte de T-Bone Walker, sino que también hay un vocabulario de bebop, también del tipo que estudiaba eso, ¿no? Después fanático de Django Reinhardt, ¿no? Y de un montón, pero Duke también. Duke tiene la visual, como lo veo yo por lo menos, desde mi punto de vista, más Charlie Christian, más Tiny Grimes, que es otro también muy importante en este momento, porque fue como medio un eslabón perdido entre también el bebop y el swing. No lo Bill tengo tan Jennings. escuchado. Tiny es tremendo porque Tiny tocaba en trío con el mejor pianista que existió, o bueno, mejor dentro de que nombraban todos los grandes pianistas como Oscar Peterson y lo ponían como el uno, que era Art Tatum, que era un pianista ciego, que era increíble, y tocaban en trío sin batería, con Slam Stewart, un contrabajista tremendo, y Tiny en la guitarra. Y Tiny tiene una guitarra tenor, estas que tienen 4 cuerdas nada más, ¿viste? Y también hay entrevistas del tipo que dice que él era el más autodidacta, si bien todos en una época eran bastante autodidactas porque iban inventando todo, él era mucho más todavía, porque tenía una guitarra que le faltaban 2 cuerdas, ¿viste? Y de repente, no es que le faltaban, sino que bueno, tenía 2 cuerdas menos, y el tipo hacía un set con Tatum, encima Tatum salía tocando y no te decía ni qué tonalidad ni qué tema, escuchame y vamos. Y todo, te decía que tenía oído absoluto, ¿viste? Jugaban con las botellas, ¿viste? ¡Ping! La vemos, ¿viste? Y él terminaba el set y de lo así perfeccionista que era, todos iban a tomar una birra, qué sé yo, Tatum, todo, ¿viste? Qué sé yo. Él bajaba un sótano que tenía el bar, se llevaba la viola y tocaba todo lo mismo que había tocado en el set anterior para ver qué podía corregir, qué podía mejorar, ¿viste? Manija, ¿viste? Bueno, y después él en un momento empezó a ver la vertiente Tiny de la movida de los comienzos del jump blues y lo mismo que hizo Louis Jordan con el saxofón, pero él con la guitarra. Y tiene una banda muy icónica, tuvo, que se llamaba los Rocking Highlanders, que es la banda que tenía Tiny en ese momento. También, ese es un gran exponente del jazz, obviamente, porque fue un guitarrista de jazz, pero sobre todo del jazz blues, el swing blues, ¿no? ¿Hay alguna otra estructura así como muy característica de swing blues? ¿O no? No, ¿O ya quizás ronda ahí. todo? No, quizás podés pasar allá la previa, muchas veces que es en la enseñanza, a veces quizás algún estándar, que es tocar un blues y después tocar otra forma que se conoce como rhythm and changes. El rhythm and changes es una forma de 32 compases, a veces más dependiendo del tema. Por ejemplo, proviene de un tema de Gershwin que se llama Cat Rhythm, que es en su estructura fundamental es básicamente un turnaround repetido. Se vuelve a repetir otra vez más y después tiene una B que se va por otro lado y vuelve. Es una estructura que, si bien tiene cambios, reba con el vocabulario del blues, porque la primera parte ¿Qué es eso? Primero, sexto, segundo, quinto. es el turnaround, los últimos 2 compases del blues, repetidos por 8 compases si lo querés hacer, o si no, con las mismas adulteraciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Pero para empezar a zaparlo, tocas la escala de blues también. Segunda A. La parte B es donde donde viene el changes, que se va para otro lado, según Re7. Sol 7. Do 7. Fa. Y vuelve de nuevo el turnaround para la última. Eso, si bien es un estándar ya, y es una canción jazzística, que es una canción de Gershwin que se llama Cat Rhythm, muchas veces se toma prestado para, sobre todo, entender un poco más este estilo, porque ya tenés unos cambios de acorde mucho más marcados. De repente tenés 2 compases de re, 2 compases de sol 7, 2 compases de do, que te hacen ir para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Básicamente te enriquece el vocabulario. También lo mismo, si vos te sacas un solo lindo de blues, quizás en distintas épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, te sacas un solo de blues de Charlie Christian, un solo de blues de Parker, un solo de blues de Armstrong, de antes, algún solo de algún guitarrista que te guste, y después haces lo mismo con algún solo de algún Rhythm and Changes, ya tenés un montón de vocabulario. Y como para después
empezar a estudiar alguna canción y decir, ok, bueno, y también me voy a sacar un solo de fulano. Como que siempre es una visual de que quizás en el blues nosotros no lo hacemos tanto, nosotros nos sacamos un solo completo de Bibi, quizás, ¿viste? Capaz que no lo dice nunca eso. Sí sacamos pedacitos, frasecitas, ¿viste? Y el sonido, ¿no? Y la digitación. Bueno, yo me he puesto a sacar algún disco entero de Albert King y anotarlo. Hermoso. Y sí, pero a las 3 no semanas me importa, olvidé de todo. en algún lado, aunque te quede, medio compás, aunque te quede un lick nada más, ¿viste? Sí, alguna cosa te queda, pero te lo olvidas. Pero es como la parte más, hay un montón de formas de entrenar también esas cosas, ¿no? Como decir, ok, si vos querés imprimirte un solo en la cabeza, primero es al pedo. Hay una frase que hace poco creo que no sé si la leí, que no sé si la dijo John Mayer, que era que para él era al pedo estudiarse un solo de pe a pa, sobre todo en el blues, porque decía que era como comprar el billete de lotería del día anterior, algo así, como una cosa por el estilo. Rara la frase. Es extraña, pero quizá después, lo que desarrolla un poco a donde quería llegar, era decir, ok, ¿qué es lo que quiero del sole? Bueno, ¿en qué región del mango está tocando? ¿Cómo? Sí. Para Eso yo es lo que usarlo. también a mí me interesa más, digamos. La cosa, la sustancia, o sea, la cosa de, digamos, el don de vos podés sacar un solo, que de hecho yo he tocado con mucha gente que sacaban cosas enteras que las reproducían en el escenario y les garpaban un montón, obviamente. Eso cuando vos tomás el riesgo de improvisar y puede salir bien o puede salir mal. No, al hecho artístico después de sacar un solo para después tiene un punto John Mayer en reproducirlo. lo que dice, tiene un punto. Obvio, y lo recomparto Tiene inclusive. un punto. Pero sobre todo en los momentos iniciales, donde vos estás conociendo un estilo, te agarra 10 veces más sacar un solo que conocer la escala. Sí, porque estás aprendiendo a hablar. Exacto, ¿viste? Si no, es como que vas a estar diciendo otra cosa. Después está el hecho artístico, obviamente, de lo que uno quiere decir y expresar, ¿no? Después lo mismo, no vas a ir a el show a tocar el mismo solo. No, después pasa que ves a algún guitarrista, y, hablando de esta cosa de la sustancia, de la cosa, de la data, ¿no? No de la nota por nota, sino de la data y de interpretarla bien. Te pasa que ves después, cuando ya haces un poquito, ves a algún guitarrista y que mete una nota en un lugar justo y decís, hijo de puta, ¿cómo? Obvio, esto... sí. Y sobre todo, que es lo que tiene también un poco esta música, que vos escuchás las melodías de los tipos, ¿viste? Y es como, vos tenés que tratar de ser reflejo quizás del cantante más que de otro instrumento, ¿viste? Como de tratar de un grito de B.B. King o de B.B. Bruns o de Albert King, es lo mismo que es el efecto de Albert King. ¿Será por eso hay tantos imitadores de Stevie Ray Vaughan? No, todos sacando. Habría que hacer una convención anual de los imitadores de Stevie Ray Vaughan. Sería muy divertido. Tipo en un campo, no sé, en las afueras de San Pedro, por ahí, ¿viste cómo hacen eso? Y todos disfrazados, tocando temas de Stevie Ray Vaughan. Sí, como las reuniones del club de Elvis. El club del Fitito. Claro. La juntada en General Paz. Claro. No, pasa que también y bueno, pero es un espectáculo lindo de ver también, Stevie. Entonces, como es todo bien, o sea, estéticamente es perfecto, lo que toca es perfecto, el dominio escénico, todo, y te da ganas de transcribirlo, sacarlo de nota por nota y querés ser él. Todo, ¿quién no ha pasado por ahí, no? O sea, yo me acuerdo que creo que me acuerdo en el Parque Rivadavia que me traje en la época del BCD, todavía ni era DVD, y me traje Mocambo. Y dije, no, ¿qué es esto? O sea, y me acuerdo de practicar en casa. El chabón dio vuelta al audio, o sea. Y, viste, agarró y... Es todo un mundo nuevo. A partir de ahí hay todo un mundo nuevo con respecto al audio y la forma de tocar la guitarra, digamos, o sea, qué sé yo. Muy increíble. Sí. Pero bueno, sí. Y bueno, agarró también una época muy también masiva a nivel el estilo, ¿no? Ese revival, ¿no? Medio final de los 80, 90 que tuvo el blues y que de repente lo tenías en películas, ¿no? Como de repente había soundtracks que eran blues, ¿viste? Creo que no sé si él estaba, me parece, en alguna de Disney o algo así, está abogado. En Gasper creo que está, The house is rocking, nobody rocking, están ahí, el fantasmita, y así, joder, los y 80 ahí, ¿viste? Fueron de él prácticamente, digamos. Y él, sí. Y sí, hay una frase que tira Dani de Rafo de los guitarristas que fueron un poco absorbidos por el huracán Boban, ¿no? Que todos los guitarristas, grandes guitarristas, inclusive casi de alguna forma el hermano, ¿no? O sea, como el huracán Boban era tan fuerte a nivel popularidad que Anson Thunderbolt y el propio, no sé, Ronnie, un montón, era como, no podían hacer nada a nivel
marketing como lo que tenía Bowie, ¿no? Era una marca en sí misma, A mí ¿no? me pasa que, me parece que cuando te metes más en el blues, te empieza a gustar más el otro. Bueno. Y Pero, bueno, eso de a poquito pero, te va viste, llevando al otro lado y bueno, claro. después, obviamente, históricamente, se quejaba Stevie cuando lo defenestraban al hermano y decía, loco, pará, me enseñó a tocar la guitarra. El hermano es O crack sea, y que no lo entiende no sabe nada de todo esto. bueno, sobre gusto no hay nada Es escrito. O sí, hay un muy montón de cosas crack, escritas sobre gusto, ¿no? Pero muy es crack, tremendo. Es muy todo crack. lo que saben, ¿no? Son grandes musicólogos sin querer, ¿viste? O sea, de que conocen de historia y eso ya te das cuenta cuando bajan. Y que tienen un sello, ¿viste? Es muy difícil, ¿viste? Hoy en día con tanta información, tanta música ya grabada también, ¿no? Bajar un dedo y que seas vos, ¿viste? O sea, entonces de repente quizás yo para mí que, no sé, Jimmy tiene la forma de tocar más austera quizás y No, Jimmy tiene más... para mí un sello propio, que claro, pero es una hace... cosa que lo escuchás tocar, como escuchás tocar a Stevie, si es de Stevie, escuchás a tocar a Jimmy y decís, este Obvio, es Jimmy. es O sea, tiene un fraseo y un sonido particular, es como muy todos los difícil, grandes ¿viste? guitarristas, ¿no? Es la parte más difícil que tiene el instrumento, ¿viste? El sello personal, ¿no? Pero también ellos hacían lo mismo, ¿viste? O sea, sentarse con los discos, a tocar encima de los discos y sacar una frase para hacer la pelota. Hay una frase creo que es muy conocida de Clark Terry, uno de los grandes trompetistas, que era de las 3 I, que era la de imitar, internalizar y innovar, ¿no? O sea, es como que básicamente como un proceso. Entonces, como cualquier música, si uno capaz que está interesado en estudiar capaz que estos palos, y venís del blues, como me pasó a mí, que también yo siempre te hablo de la clínica de Duke, ¿no? De Hot Licks, y que para mí fue como el cachetazo, y que el tipo arranca tocando medio B.B. King de los 50 y después empieza tocando un swing en si bemol así, y un montón de cosas que camina por el mango, y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es todo Es muy eso? groso ver en esa ¿Viste? clínica el tipo toca con un estrato y con la gorda y ver cómo es Todo. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cómo cambia el chabón, Ese es un cómo cambia la camaleón, forma ¿viste? de Y tocar esa cuando... época de Duke era de oro, ¿viste? Él estaba, en esa época estaba con T-Birds, Sí. era guitarrista de los Thunderbirds. Entonces, está buenísimo que en un momento habla de Magic Sam, o los guitarristas, por ejemplo, en realidad más Guitar Slim, en realidad, o Johnny Guitar Watson, y dice cómo él pudo, de alguna forma, se pone a tocar en ese estilo, te suena igual, y dice, lo parió, boludo, el pulgar con el índice así, ¿viste? Y de repente él cuenta cómo pudo hacer eso para meterlo en la música de los T-Birds, por Sí, no, ejemplo, pero lo ¿viste? que yo quería decir recién es cómo la guitarra te lleva a tocar de una manera. Totalmente. No, una cosa Bueno, obvia, pero digo... en el capítulo creo que explica un poco de Swing Blue, cuando explica Charlie Christian, por ejemplo, lo está tocando con la Strato el chabón. ¿Viste? Si luego está con tremenda epi que le usó todo pero eligió la Strato y te suena, boludo, y le suena. Empieza a tocar y suena a él. No sé si esto se desconectó. Ahí está. No había mordido bien. Pero básicamente, las primeras, que son cosas más estilísticas, ¿no? Pero todas estas mordentes las aprendí ahí. Me acuerdo que el tipo hablaba de los slurs, los ligados, que él escuchaba de Lester Young y también saxofonista de Count Basie, o la forma de tocar Johnny Hodges, el saxofonista de Duke Ellington, ¿viste? Cuando habla de eso, como que va hablando de cada punto y de cada punto va citando, ¿viste? O sea, T-Bone Walker, T-Bone Walker. Cuando escuché jazz, lo que más me gusta del tipo es eso, ¿viste? La melodía, lo melódico del estilo, ¿viste? Yo creo que Duke Robillard es un excelente ejemplo de un guitarrista que como que convive en los dos mundos, del jazz y Sí, del para blues. mí siempre fue como un modelo a seguir. Sí, Productor, ¿sí? ¿No? El tipo agarró vivos a Jay McShann, que de alguna forma fue la primera orquesta donde tocó Parker, de alguna forma casi el descubridor de Parker, casi, ¿no? Salvando la distancia. Johnny Adams, cantante de New Orleans, y le produjo discos. Che, bueno, unos discos tremendos, ¿viste? Que sí, los discos que él mismo produce, ¿viste? Yo siempre, siempre hablo de mis padrinos musicales, quizás más lejanos es Duke, porque si bien uno tiene, por ejemplo, contacto con redes, nunca tuve contacto, y el otro sí, quizás medio mentor mío, que es Chris Flory, yo lo conocí a Chris por el disco de Swing de Robillard, porque la banda es la banda de Scott Hamilton, y Chris toca guitarra rítmica, que tiene uno o dos solitos en el show, y vino, creo que la conté en la otra entrevista, ¿no? Pero vino a Thelonious a tocar en el 2020 y entablamos una amistad que se transformó en
clases, para mí eran charlas por Zoom de 1 hora y media, todos los viernes durante la pandemia, durante 1 hora y media, y es un tipo que tocó la guitarra junto a Benny Goodman, ¿viste? O sea, uno de los últimos guitarristas que tuvo Benny, y que vivió los 70s de, como el revival que tuvo el blues en los 90s, en los 70s pasó un poco con el mainstream y con el swing. Agarraron a muchos músicos que estaban vivos, que habían tocado con la orquesta de Ellington, de Count Basie sobre todo, y les hacían bandas y los salían a girar, ¿viste? Y él tuvo la suerte también de acompañar, como acompañó a Benny Goodman, a un montón de artistas, y tiene historias para tirar. Y la forma también, Chris es un músico de swing, de jazz increíble, que también tiene la que baja una nota y es el chabón. O sea, en la guitarra jazz muchas veces también hay como una vertiente, ¿no? de sonar tipo, no sé, Kenny Burrell, ¿no? O Barney Kessel, o sobre todo fuertísima Wes Montgomery, ¿no? Como, es como marcó tanto una forma de tocar que después vos escuchás muchas veces guitarristas de jazz y a veces son difíciles también de discernir quién es el uno y quién es el otro, ¿viste? Flory, por ejemplo, Flory tiene eso, baja una mano y decís, y tiene mucho bagaje blusero, mucho de que también es del mismo lugar, ¿viste? Providence y el norte de Nueva York, como Duke. Entonces, si bien él vive en Nueva York actualmente, toca siempre jazz, más, no tan moderno, pero sí swing y jazz, tampoco tradicional, ¿no? Bueno, pues está en el medio, ¿no? Pero baja la mano y siempre va a estar siempre va a estar la penta en un lado, siempre es como que parte de su ser también, ¿no? Y como, a mí fue como medio mentor mío de alguna forma, y de preguntarle y de ver cómo también estudiaban ellos, porque en ese momento... ¿Y cómo estudiaban? Y lo mismo, discos y tocar. Como todo el Discos y mundo. tocar y repertorio, y repertorio, y repertorio. Vos en el repertorio hay una frase del Negro González, del dueño de Jazz y Pop, ¿no? Del contrabajista, que es un documental que tiene él, que le preguntan como un consejo a los jóvenes, ¿no? Bueno, a las futuras generaciones, y dice que el consejo de él dice, aunque les guste mucho, poco o nada, que traten de en algún momento de sus carreras indagar en el estudio de jazz. Porque lo que dice él es que te hace ver todo desde una ventana más amplia, ¿viste? Entonces de repente, ya de repente abrir la forma del blues, como uno la conoce, a abrirla con un par de acordes más, ya de repente apareció, ¿viste? Es un nuevo universo. Después, bueno, Sí, aparece toda otra musicalidad. no digo que todo esto que estamos viendo hoy lo vayas a encarar en Blues My Water por la quinta, ¿viste? O sea, no te vas a poner a tocar demasiado cosa, a menos que vos estés haciendo esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, quizás estilístico, después hay un estilo atrás también siempre, ¿no? Pero de repente el hecho de... Ha pasado con cualquier música, la fusión con la armonía jazzística, con el folclore, si vos escuchás la obra de el Cuchi Leguizamón, por ejemplo, ¿no? Con el tango, con Piazzolla, ¿no? O sea, por momentos, ¿viste? Vos escuchás a Astor, pero por momentos Cuchi parece... está mucho más cerca del jazz que del folclore tradicional. Y, viste, el dúo salteño, las cosas que Claro. escribía él, la experimentación, viste, el Chango Spasiuk, ¿no? La música brasileña, ni hablemos, ¿no? Entonces, como siempre, tiene, como que te hace ver Sí, la música otro brasileña también aspecto. toca muy ahí de cerca del Y un poco mundo del sí, hay muchas jazz. armonías. Sí. Garota y Ipanema son los primeros 8 compases de Take the Train de Ellington, por ejemplo. Pasaba un montón, viste, la remelodización, y acá, y encima acá rítmica también, ¿no? O sea, porque es otro ritmo, ¿no? De agarrar, en la época donde se desarrolla el bop, pasa mucho de que los tipos agarraban las armonías de los estándares, que en ese momento ya eran estándar, ya eran, porque todo esto nació como música de comedia musical de alguna forma, cuando ya se habían estandarizado y habían adquirido una popularidad, los tipos agarraban esos cambios armónicos de sus acordes y hacían una nueva melodía encima. Muchas veces con el vocabulario del bebop y los tempos del bebop. Entonces de repente un tema que eran 3 notas, de repente era un mar de semicorcheas, y transformaban, era su forma de transformar de alguna forma. Eso, obviamente, creo que no existe una música más criticada que habrá sido el bebop en su momento, los tipos estaban como adelantados 100 años a nivel musical, es como lo mismo que Piazzolla con el tango acá, ¿no? Claro. O sea, el tipo volvió a estudiar con Nadia Boulanger acá, trajo toda esta revolución y se le vino a todo el mundo encima, ¿viste? Como diciendo, tardó mucho tiempo creo que la gente en entender lo que estaba diciendo, y no por nada hoy Astor suena en el Carnegie Hall, suena en Berlín, suena en los programas de música académica del mundo, está Astor. En algún momento algo de Astor siempre hay.
Con el bebop pasó lo mismo, o sea, los tipos no supieron en ese momento, tardó mucho tiempo, ¿no? Inclusive ni hablemos cuando murió Parker, que fue como onda, tan joven ¿viste? Y todo, y como, ok, vos, démosle pelota, me parece que creo que tenía razón en alguna cosa. Pero bueno, esas son cosas que de la historia misma, ¿viste? Cuando vos, algo que está estructurado de una forma, lo das vuelta así, y es común los cambios, ¿viste? No todo el mundo le sientan de la misma forma, ¿viste? Pero quizás al que yo siempre, primera clase de cualquier cosa que quieran estudiar, medio jazzística o lo que fuese, es siempre tocar blues. O sea, siempre. O sea, muchas veces cuando vienen del blues y quieren Siempre pasar, volvemos al blues. siempre, por suerte está. O la de salir de la pentatónica. No salgás, quédate ahí un rato, está buenísima. Sigue siendo para mí mi favorita. O sea, es la que me lleva a la isla desértica. Pero bueno, de repente abrir el juego por otro lado está buenísimo también, de repente. Un ratito. Después si no te gusta, bueno, está bien, te vas por otro lado. Pero hay como mucha música linda metida ahí dentro. Las canciones mismas ya te enseñan eso, ¿viste? Los propios estándares, todo. O sea, viene hace mucho tiempo. Ok, bien. Bueno, Juanma, entonces con esta forma que enseñaste, digamos, es una buena puerta de entrada a todo esto. Para mí es la mejor, sí. Para empezar a estudiarlo y Totalmente, entenderlo. sí, está buenísima. Bien. Y sobre todo para volver a tocar o blues tradicional, lo que ya estés tocando, también con otra mirada de Con cómo otra mirada. funcionan algunas cosas, y está buenísimo. Es como ponerle el rótulo a alguna que otra cosa. Y después, nada, el hecho estilístico está después en uno, ¿viste? Yo no soy Bien. muy fanático de, como te decía, tocar tradicional y meter cosas más modernas. Soy más encasillado, no sé si voy a tocar tradi, toco, pero después cuando puedo, esta me da como otra libertad también, ¿no es cierto? Tocar la forma de otra forma, valga la redundancia. Bueno, muy bien, ya saben, si quieren estudiar swing blues con el número 1 en Argentina, Fua, lo van a ver a Juanma es un Torres, montón. que no va a defraudar. ¿Eh? Gracias. Te encuentran en las redes, en todos lados. Estamos, sí, van a aparecer ahí seguro. Bueno, muy bien. Gracias, Bueno, doctor. gracias, Juanma. Gracias a vos.